Mis amigos, hoy este día le voy a hablar de algo que sucedía hace, como, que serían como 80 años más o menos, o, o más, casi 100, como 90 años. Vamos a ponernos como hoy, como 1920 o 1930. Este camino, este camino que va y ese hay de los árboles, ahí esa. Era una mezquitera cerrada, ahorita ya los tumbaron, se ve esos mezquites, ¿los ven? Eso era cerrado antes, el de mezquite estaba lleno, tapado. Se topaban las ramas, era una cantadera de pájaros bien bonito y caminaba uno por el camino, estaba lleno de sombra, no te daba el sol. Eran como 7 kilómetros de mezquitera cerrada. Pues al cabo allá de la orilla casi, antes de llegar al río, había un rancho que se llamaba Los Portalitos. Ese rancho era una posta, era una parada obligada para las diligencias que venían a lo mejor que venían de los Altos de Jalisco y pasaban ahí por Guadalajara, ahí por las juntas, hacían un descanso. Por ahí tenían otra parada, yo creo. Y ahí en los Portalitos era otra parada donde pues las diligencias paraban sus caballos, había, había cocina bar, o sea, ¿cómo les diré? Era posta que le decían, la posta o taberna, como le llamaban también, si ustedes quieren. O la fonda, pero como se servía bebida, pues más bien era una posta. Le decían una posta, una especie así como cantina donde te sirven tragos y te sirven comida. Pues entonces también tenían cuartos para rentarles, para los que llegaban pues en las diligencias, para los paseantes. Entonces, lo que sucede y sucedía, que ese era un nido de bandidos, esa tal posta. Los encargados, no sé qué, o llegarían otros. Yo pienso que eran los encargados, porque ya más o menos sabían quiénes llevaban las diligencias que llevaban dinero. Ya ven que hace, pues el dinero, el oro se transportaba en diligencias. Y a veces, aunque fueran custodiadas por muchos soldados, por un pelotón, digamos, por doce soldados, ellos eran más los que estaban allí coludidos con las gentes de esa posta. Eran más los que trabajaban como, o sea, desvalijando a las personas, robándolas. Pero se supone que cuando era poco, o sea que eran puros paseantes que iban en la diligencia y no llevaban tanto oro y nada más llevaban dinero encima, que eran, ¿cómo les diré? Que eran puros pasajeros nada más, que no llevaba mucha riqueza la diligencia. Pues en el juego y en la bebida y con las mujeres se les quitaban el dinero, o sea, los dejaban a raíz. Tenían que seguir a veces sin dinero su viaje los paseantes, los transeúntes que usaban la diligencia. Allí pues, como les digo, había bebida, había mujeres, había comida, había trago, los embriagaban y pues les quitaban su dinero, a veces jugando a la baraja, o a veces ya borrachos, metían el dos de bastos con las prostitutas y les quitaban toda su lana a la gente. Pero en otras ocasiones lo que sucedía allí, que si era una diligencia del gobierno que llevaba pues bienes, que llevaba dineros, oro, para otro lado. Estas gentes lo que hacían, que no le hacen que fuera custodiada por, no sé, 6 o 12 soldados. Y el cochero y el ayudante del cochero, esto lo que hacían, que les daban muerte. Les daban muerte y se robaban el oro y a ellos los desaparecían. A unos, la forma de desaparecer de antes, cuando no se usaba, que ahora usan los pozoleros que usan los ácidos para deshacer la sosa cáustica y todo eso. Ellos lo que hacían, que hacían una pila de leña y ponían todos los cadáveres, los subían arriba de la leña y les prendían fuego en una pira fúnebre, o sea, hagan de cuenta, los quemaban. Y lo que quedaba de huesos que no se quemaban los enterraban.
Pero esto es lo que hacían para robar a las personas. Mis amigos, era su forma de robar de ellos, así. Este, estos, estos ladrones eran terribles asesinos, que no se tentaban el corazón. Y pobre del que pasara pues con riquezas, con oro en su diligencia y llegar allí a esa, por decir así, o sea, llamémoslo que era una cueva de bandidos, era un nido de bandidos. Pues esto estuvo sucediendo años, con años y años, hasta que pues ya llegaron más o menos, esos han de haber sido jóvenes cuando empezaron, digamos de 20 y tantos años. Cuando ya llegaron como, que hablemos de que 40, 60 años, se la pasaron más de 20, como unos 30 años robando. Cuando llegan a esa edad, que les digo, de unos 40 años de edad o 50 años, pasa que ya empiezan a usar menos ese camino. Se da cuenta el gobierno pues que no pueden con ellos y dejan de usarlos ya tanto en diligencias, porque después meten el tren y ustedes saben que ya por el tren se manda todo. Ya es menos, ya la diligencia se usa menos, se usa el tren. Se usó el tren, aquí pasó como yo creo que es como en 1915 o 1916, porque a Guadalajara llegó en 1910, entró allí por Ramón Corona, creo. Y las diligencias, las que sí se aventuraban a pasar, pues aquí las robaban ahí en el camino. Ahí en el dicho tugurio llamado los portalitos. Eran desvalijados. Y cuando traían oro, pues los mataban y los desaparecían. Entonces, pues, pobre del que se aventurara por ahí, Entonces estos pseudo ladrones así le hacían. Enterraron muertos, híjole, vieran cómo se han descubierto muertos. Después con los años, se han descubierto muertos, por donde quiera allí. Tú, de día pasabas y los árboles, el verde se veía muy triste, tenían mucha tristeza, o sea, se veía con mucha tristeza, Y un aire soplaba bien triste allí, me acuerdo, yo cuando estaba niño, me arrimaba yo allí, pues había un arco todavía, le decían los portalitos porque eran de arcos, pero eran arcos de adobe, no eran de ladrillo. Y ya, pues ya estaba sin tejas, derruido, caída la casa esa, la tal cantina esa, la tal posta, los portalitos, la posada. Yo tendría unos, 7 años. Me acuerdo que andaba con unas vaquitas de mi señor padre. Como dice la canción, bastantes 3 vacas, eran como unos 3 o 4 animalitos. Y pues yo estaba chiquillo y los traía, serían que como junio, sí, en caso de aguas casi julio, entre julio y junio. 7 años tendría yo, que estamos hablando pues más o menos del 67. Llego yo, entonces volteo ya para el cerro aquel, para el Cerro Azul. Y venía una tormenta, no, pero pues antes llovía, pero a cántaros, mis señores, allá para aquel cerro, ahí derecho estaba. Y volteó para acá y no, se empezó a cerrar. Para acá el Cerro de la Cruz y para el Patomo, todo eso. El Cerro de la Tía empecé a ver que se empieza a poner negro, o sea, de lluvia, de tormenta. Presagiaba tormenta. Entonces, pues quise guarecerme allí en las bardas, en esas dichosas bardas, pero como ya no estaban tejadas, quise meterme bajo el arco. Pero empezó a lloviznar y pues ustedes saben, el adobe con el agua pues se va deslavando y queda débil, y las bardas de adobe también. Entonces yo al tocar una barda, ¡zas!, que se vino abajo todo. Entonces ya nomás le moví poquito y todo se cayó, todo se vino abajo. Y ya, pues yo ya no me escondí. Lo bueno fue que no llegó tormenta, fue una lloviznita nomás. Y ya me fui a la casa medio asustado. Total que allí por el camino, allí a un lado del camino, pasábamos nosotros en la noche. Y veíamos un ánima que cruzaba el camino de un lado a otro, del camino hacia el otro extremo pasaba. Si tú andabas ya de las 10 de la noche, de las 11 de la noche en delante, o 3 de la mañana, 2, allí, ay, viera que de miedo daba ahí, cuando pasaba uno ese tramo que son como
más o menos entre 70, 80 metros, y los pelos de la espalda se paraban cuando pasaba uno allí, y sentías un escalofrío y pues sentías ganas, te daban ñáñaras, sentías ganas de rezar, te la pasabas rezando todo ese tramo, se sentía feo. Y así eran mis amigos. Cuentan unos ancianos que allí mataron a mucha gente. Después, después de esto, pues los ladrones se apaciguaron, yo creo, mataron a algunos y otros se escondieron, y total que todo quedó por la paz, pero dejaron, clavaron muchos entierros de oro ahí por el camino, y muchos muertos también los clavaron, porque cuando yo tenía como unos, ¿qué serían? Unos 24 años, allí en unas tierras pusieron a barbechar a un vale, y con la reja del arado sacó como 7 cadáveres con la reja del arado. Fue que ya tenían que como unos 30 años ahí muertos, enterrados. Pues sacó los fósiles, los huesos. Eh, Allí en una nopalerita que nadie, o sea, abrieron tierra nueva. Abrieron tierra nueva y quisieron sembrar. Tumbaron los nopales, ahí los huizaches. Y allí era donde esos bandidos, esos ladrones que le digo, esos asesinos, enterraban gente más de la que mataban. Y como abrieron nuevo y no las enterraban hondos. Y seguro que esos que sacaron eran los soldados de un pelotón, porque pues, eran 7, han de haber habido más, pero ya estaban deshechos con los años. Ya ven que los huesos con los años se deshacen. Lo más que te hallas es el cráneo, sí, arriba la tapadera es lo más grueso de la cabeza. Y como ya habían transcurrido, ¿qué? 30, nos gusta 30 años de eso, 40 años, pues ya no había nada ahí abierto, a cielo abierto. Y luego como que fue deprisa, o sea, para que el arado los hayan sacado, yo pues estaban como a 30 centímetros de... Escarbaron como a 50 nomás y los taparon, y como uno medimos como 30 centímetros de caja de cuerpo, quedaron a 20 centímetros de la tierra de profundidad, pues, que por eso el arado lo sacó. Y yo tanteo, o así, por ser así un montón que había, pues, que sacó 7 el arado. Entonces yo pienso que esos eran soldados. Soldados que iban resguardando un tesoro, un oro, pues, una diligencia con oro. Y los mataron y pues ahí los enterraron. Y luego lo que les cuento, ahí por el camino, ahí hemos dicho que sentíamos miedo donde salía el ánima esa. Una granja avícola compró allí. Entonces al hacer la barda, allí donde nos asustábamos, estaba el alambrado, quitaron el alambrado y bardearon. Entonces al escarbar los cimientos, no hombre, hallaron la cantidad de muertos allí. No sé cuántos cadáveres encontraron. O sea, los esqueletos nomás. Dijeron que 9, que sabe qué, pero yo tanto que fueron más. Y te paras toda la vuelta, es una escuadra como con una U que da vuelta, y tú te paras así, caminas, y ahí se siente el escalofrío. Yo pienso que todo el alambrado ese, todo hay muertos allí, donde quiera. O sea, le dieron, haz de cuenta, se ha alineado sobre los alambrados que pusieron, que digamos esos son 80, y le ponemos otros 100 de acá y 100 de allá y 100 de allá, son 300, como eran casi 400 muertos donde lo usaron de panteón. ¿Cuántos muertos no habrá en ese lugar? Si escarbaron ahí nomás 80 metros, se hallaron un montón. Dijeron que 9, pero yo para mí que eran más. Nomás que les dio, ¿sabe qué? Decir que había más muertos allí. Pues sí, es que las diligencias como se transportaban ahí por el camino, miren. Ahí donde están esos mezquites, esos ahí donde está con el malojo, esa era la diligencia. Y antes esos mezquites estaban cerrados, como les digo, nomás que ahí cuando vinieron a arreglar el camino, ahí que ya es carretera, es brecha, te los tumbaron todos los mezquites, pero se topaban los mezquites uno con otro. Y ahorita, desde enero, no, hombre, ya es una cantadera de muchos zanates de ese pecho amarillo, del negro, todo hasta allá, hasta el fin del cerro, desde acá del pueblo. Desde la vía estaba la mezquitera hasta el arroyo, bien tupeo de mezquites. Bien bonito, que caminaba uno allá a pie, no te daba calor, te venías tranquilo. Si te traes un radio de baterías pequeñito, ahí venías oyendo tu música y te venías caminando a caballo o en tu bici, como quisieras. Y bien tranquilo que caminabas con esa sombra de los mezquites. Yo creo que
los plantaron, sí, pues no iban a nacer así nomás, los plantaron adrede pues para que hicieran sombra al camino, para que las diligencias estuvieran sombreadas, tuvieran sombra, o sea que no corrieran bajo el sol las diligencias. Esos fueron señores visionarios, fueron los dueños de las tierras, pero no, más bien me pongo a pensar que fue el gobierno, el municipio el que hizo que plantaran los mezquites. Yo no pienso que los dueños quisieran, porque acuérdense que el árbol perjudica y no deja que todo bajo su sombra nazca, o sea, la milpa no crece, no nace, no dan maíz. Pienso que no, si al contrario, salía uno a media la labor y lo tumbaban un mezquite, un guamuchi. Entonces lo que pienso que no fueron ellos, fue el gobierno el que los puso alrededor, hizo plantadera por todo el camino, por los dos lados. Y plantaban los mezquites, digamos, a como nos gusta, a 5 metros, estaban de distancia. 5, a veces 8 metros, así. Y luego también que había planta de maravilla por todo el camino, en las cercas. Maravilla de esa de colores, de esa que huele bonito, de esa que salen las aguas. Esa que da un camotito y que ese camotito se retoña, o sea, en las aguas al llover, empiezan las primeras aguas, salen. Y ya como en junio, julio empiezan a florear y todos se la pasan desde agosto, septiembre, pero más hasta noviembre son las últimas florecitas. Está bien bonito, también colorido, fíjense, tenía hasta colorido el camino porque las maravillas de todos los colores que hay del arco iris, todos los tenía maravilla de color blanco, verde, anaranjado, roja, morada y blanca, y luego enchilada, o sea, color naranja, y luego había unas medias pintitas entre morado y blanco. El caso que era, no sé, también el naranja había, el amarillo es colorido, y luego el color naranja y el color más enchilado, más subido, el rojo ladrillo, el rojo deslavado, el verde, fíjense, bien raro, en color verde, flores en color verde, las blancas, las moradas, las rojas. Había, no sé si había como 9 colores, algo así, me acuerdo. Era un colorido bonito. Olía, porque ya ven que la maravilla huele bonito. ¿No han oído un programa del Chespirito, uno donde el profesor Girafales le dicen que es una maravilla? Y dice, sí, odio hablar de mí mismo. O sea, por el perfume, ese perfume de maravilla. Es que la maravilla tiene un perfume bonito. Que huele exquisito en las aguas, mis amigos. Entonces por eso estaba todo así sembrado, y como les digo, estos asesinos desvalijaban a la gente ahí en esa posada, en el rancho Los Portalitos, donde hacían sus matanzas las personas que iban muy acaudaladas, o las diligencias que llevaban oro. Los que no llevaban, pues nomás en la baraja, y con las viejas, con las mujeres, con las prostitutas se los quitaban. Por cierto, uno de ellos todavía anciano vivía, y a mi abuelito una vez lo oí que le estaba platicando que ahí acudieron 4 terratenientes que eran los que dominaban todo el valle. Dice, había 4 que, por ejemplo, de allí, todo de lo que es la ranchería esa de ahí, Los Portalitos, hasta Cuyutlán, todo eso, y el Granjeno, había un charro, que era el cacique de ahí, que se llamaba, creo, Alfonso Tejeda. Y luego acá por Nicolás R. Casillas, San Agustín, por este lado, hacia La Concha, todo eso de este lado, hasta Santa Cruz de las Flores, había otro que se llamaba, Coronel Nicolás R. Casillas, ese era otro cacique. Y de La Concha al Mirador, acá por este lado, había otro, era un hacendado, no recuerdo el nombre. El caso que el territorio ese estaba repartido hasta Guadalajara, hasta la Tusanía, hasta el cerro hasta el Coli, hasta el Cerro del Cuatro. Estos caciques llegaban de este valle, dominaban todo esto entre 4, y que una vez estaban tomando allí en ese dichoso bar, en esa posada llamado Los Portalitos, y que había una mujer muy bonita, muy hermosa. Y ya ven que antes en el vestido las mujeres usaban fajo, ¿verdad? Usaban un fajo de piel para fajarse.
Entonces que uno de los ricos, de los hacendados, la mandó, tenía una cortada en la cara, creo que venía como de este lado de la cofradía, por de este lado. Y que tenía una cortada en la cara como una charrasqueada. Y que era bravo para la pistola, dicen. Estaba diciéndole el viejito ese a mi abuelito, le estaba platicando. Y que él estaba tomando ahí, que de repente invitó a esa mujer hermosa, a esa mujer bonita. Y que la mujer no quiso acompañarlo. Entonces que se fue bien encabronado. Y que la agarró a golpes, la cacheteó en la cara. Y pues nadie se lo ponía porque era bien asesino. Y nadie le ganaba con la pistola. Entonces que le quitó el cinturón y la ahorcó, le rompió toda la ropa, la desnudó primero y con su propio cinturón de ella la ahorcó delante de todos y que pues nadie se metió porque nadie tenía la velocidad con el revólver y ya ven que antes pues usaba el revólver, el más rápido era el más ganón, el más matón y lo vieron ahorcarla y luego no conforme con eso la arrastró esos 80 metros que había del bar hasta el camino y en un mezquite que estaba en el camino con su soga del azar la amarró, pasó la soga por unas ramas y la subió y ahí la dejó colgada, para que la vieran todos los monteros que pasaban ahí por el camino, que iban al monte, la estaban a la mujer y la dejó desnuda sin nada, le quitó toda la ropa. Y pasaba, decían que para que vieran que nadie se burlaba de él, que sabe que nadie lo despreciaba y que nadie lo rechazaba. Pues era un asesino empedernido y luego pues con esa cicatriz que tenía en la cara se hacía deforme el vato y por eso pues, la mujer no quiso tomar con él, la mujer del bar, y por eso la ahorcó. Y él quiso dar un ejemplo que para que vieran las demás muchachas, yo creo que ninguna se le debía de resistir, ninguna poner resistencia y que debía de ser de él. Y la dejó ahí colgada en el camino, la colgó en la noche, no sé, serían como 9, 10 de la noche y allá amaneció, pasaban todos los monteros, estaban pasando en la mañana y pues la estaban viendo ahorcada y desnuda y allí colgada. Y yo para mí que esa era el ánima que cruzaba ahí el camino. El ánima que veíamos así en blanco que pasaba y cruzaba. El ánima de esa mujer ahorcada. No, pues se cometían barbaridades como ahorita también hay. Es igual. De todos modos todo el tiempo ha habido asesinatos, mis amigos. El asesinato y el robo y la prostitución. Yo creo que desde que se inventó el mundo han estado. Así ha sido. Bueno, mis amigos, nos vemos. Para que no se haga largo. Ya hay que cortar video porque sí, no, tengo bien muchas historias que me contaba mi abuelito y que oía yo a sus amigos de mi abuelito que le estaban contando que les voy a ir relatando más adelante. Esto fue que le digo de esa dichosa posada, los portalitos, que era un nido de asesinos que desvalijaban y asesinaban a los que llevaban, pues que iban acaudalados o las diligencias que llevaban oro, allí los mataban y los desaparecían, los enterraban. Los quemaban antes y si no, todo lo que no se quemaba, el hueso que no se quemaba, pues lo enterraban. Y pues, pero ya era poco, ya no era carne, era poco, era un poquito de huesos que quedaban, los más fuertes, y eran los que quemaban estos caninos. Ya les digo, pues, eso yo escuché a un anciano platicarle a mi abuelito, yo tenía unos 6 años, y yo escuché, no, pues yo me acuerdo, yo tengo memoria de elefante. Yo me acuerdo desde mi casa allá de Guadalajara que tenía que como un año, 2 meses, que llegaba el fotógrafo y me retrataba así como estaba yo, mugros, ni permiso te pedía. Y ya le llevaban la foto a la señora y ya creo que se las cobraban en 30 pesos, las fotos, me acuerdo, blanco y negro. Me acuerdo de ahí, ¿sabe por qué me acuerdo? Porque un primo mío, ya ven, que donde hay pobreza, no hay baños así elegantes con tazas. Había fosas sépticas, que a veces cuando vi antigua así tenían una deme de ladrillo, pero otras nomás tenían unas tablas y te sentabas de aguilita y así. Y una vez un primo mío que ¿qué? ¿Cuántos años más que yo? Es como, no sé si 3, él tendría como unos 4 años ya, el caso. Y andaba allí vagueando el cabrón, corriendo. Perdón por el sapo, mis amigos. Y brincó hasta las tablas y que se va. Ay, joder, todo se embarró y que lo sacan y ahí están lavándolo, me acuerdo, con la manguera. Y yo ahí tenía como 1 año, 2 meses, por eso les digo, y me acuerdo de todo eso y más cosas que me acuerdo. Y que allá había colmenas y unos nopales y que a mi abuelita iba yo temprano como a las 5 de la mañana, cuando ella se levantaba a las 4 a hacerles de comer a mis tíos, su lonche, y hacía en el suelo, como era del rancho, hacía en culequillas, hacía encada sus guisos, y ya me hacía un burrito de sal, que moja la tortilla
tantita sal y agua y lo apachurran y ese me hacía la forma del burrito y luego me daba café, una taza de café, calientito así, pero que no me quemara. Ya tenía todo eso cuando yo me levantaba directo a las 5 o 5 o como a las 5:30, iba y directamente iba allá a su casa, estaba hacia el fondo, su casa de mis abuelitos. Nosotros vivíamos en la pura entrada de la vecindad y estaba hacia el fondo y yo iba y ahí ya tendría como 1 año y medio, porque caminé como a los 9 meses, sí, caminé pronto. Entonces iba yo, y ya, abuelita, y fíjense, yo le decía agua de gallina al tal café, porque una vez vi a mi tía que estaba hirviendo el agua, ya ven que matan las gallinas y las pelan, da con agua caliente. Entonces sacó mi tía agua de allí y vi que ella saca agua caliente, ya ven, un escafé pues se prepara con agua caliente, la saca en un pocillo, le pone azúcar, le pone escafé y me lo da. Entonces yo la veo que mata una gallina y en esa agua de esa olla la mete y la empieza a pelar. Y yo por eso le pedía siempre a mi abuelita agua de gallina. Y no sabía yo que esa era agua que servía para pelar un pollo. Y yo pensaba que allí, que en lugar de café, pues yo decía que era agua de gallina. Abuelita, deme agua de gallina. Así, no, si me acuerdo, yo tengo memoria de elefante. Por eso cuando ya los relatos acá de los ancianos con mi abuelito que le platicaban, yo andaba muy seguido con mi abuelito porque allá vivimos juntos en el rancho como... En Guadalajara vivimos 3 años, hasta que se vino mi abuelito, como es de rancho. Y acá en el rancho vivimos también como 4 años juntos, acá en el rancho, cuando nos vinimos al rancho. Porque después se cambió otro rancho mi abuelito y pues ya nomás iba a visitarlo. Pero ya les digo, yo ya las pláticas y tengo muchas, de muchas y me acuerdo bien de lo que platicaban los ancianos a mi abuelito, de las cosas de aquí del valle y cómo era el valle aquí, como las vivencias, pues los caciques que había que mataban gente o castigaban gente, mataban gente sin ton ni son o colgaban a mucha gente ahí por el camino, los ahorcaban y no, sí estaba cruel la cosa, estaba canijo, mis amigos. Bueno, para que no se haga largo el video, vamos cortando aquí. Tenemos muchos relatos que más o menos vamos a ir relatando con el tiempo. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Cuídense, amen a los demás, a sus seres queridos, cuídenlos, respeten a los demás. No hagan daño a nadie porque recuerden que el karma se regresa, es canijo. Ahí donde dice suscribirse, pongan su dedito, apriétenlo y regálenme un like y una manita. Recuerden, no cuesta nada, es gratuitamente. Es para cuando yo subo un video les llegue la notificación nada más. Mis videos los van a encontrar en YouTube como Gerardo Reynoso Velázquez y en los enlaces de Twitter y de Facebook. Nos vemos, mis amigos. Adiós, hasta la próxima, cuídense.